Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes que nos siguen a través de la radio Reflexionando. Y ahora que estamos siguiendo la meditación, reflexión y edificación con el libro de Santiago. En el versículo 12 del capítulo 1, victoria en la prueba. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Wow. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que viene de Dios, ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo buen don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Repito hasta el cansancio, qué profunda sabiduría hay en la palabra de Dios, qué abundancia de riqueza hay en la palabra de Dios y cómo nos orienta, porque la Escritura dice: mi pueblo hierra, por ignorancia hierra. Y cuando estamos cerrados es que fallamos a la palabra de Dios, es lo que entiendo. Es que consumamos el pecado, es lo que entiendo. Tenemos primero el versículo 12, donde habla: bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. ¿Qué cosas tiene este versículo? Tenemos que soportar la tentación. La perspectiva se ensancha en este versículo, porque ya no se trata de regocijarse en la tribulación a causa del progreso en la justicia que ella emana, sino a causa de la recompensa que merece. Acá nos está hablando el Señor que hay una recompensa si soportamos la tentación. Si soportamos la tentación, el Señor dice que hay una recompensa. Fíjense que nos paga el Señor por librar nuestras batallas con nuestra propia mente. Si a pesar que nuestra mente nos ordena hacer lo malo y nosotros lo soportamos y salimos victoriosos, el Señor dice que nos premia. Eso es lo que está diciendo claro. Recompensa. El varón que soporta la tentación, dice el versículo 12. Esta bienaventuranza es traducido de la expresión hebrea que se lee frecuentemente en los Salmos y en todos los libros sapiensales. En el Nuevo Testamento, si exceptuamos Romanos, que cita el Salmo 32:2, las bienaventuranzas son expresadas de un modo algo distinto. ¿De acuerdo? El varón de condición humilde que soporta la prueba y triunfa de ella es santo. Eso es lo que está diciendo. Nos está dando una santidad, porque eso es lo que tenemos que soportar, las pruebas y sobresalir. Las pruebas que tenemos es contra nosotros mismos. Siempre he creído esto, que nosotros o el hombre viejo es una lucha titánica contra el ser espiritual, hasta que
como dice Pablo, crucifiquemos la carne, y muerta la carne, pues hemos salido victoriosos. Las obras o los frutos del Espíritu, especialmente los sufrimientos soportados por amor de Dios, merecen premio delante. Pero acá es toda la tentación que viene. Dice, por eso los que tal hagan recibirán corona de vida eterna. Esa es la corona que tenemos que soportar, sobre todo los sufrimientos que van a venir cuando uno predica la palabra de Dios. Cuando uno soporta ese asedio constante del enemigo, carnal o espiritual. Estos sufrimientos, hay un premio que Él nos entrega. Por eso los que hacemos y luchamos contra eso, recibiremos corona de la vida eterna. Los antiguos solían llevar a las fiestas y banquetes coronas de flores o laureles para expresar su alegría. Posteriormente vino a ser el signo de la victoria de la realeza. La corona en este pasaje, por lo tanto, es el símbolo de la alegría y la dignidad, de la recompensa y la victoria. Eso es lo que viene acompañado. Aquí se trata de una corona determinada y bien conocida. ¿Cuál es la corona que nos está entregando el Señor? No nos está entregando algo tangible, palpable. Nos está entregando algo que nos resulta posiblemente a muchos incomprensible: vida eterna. Jamás el hombre que recibe esa corona va a morir, va a existir por la eternidad. Entonces esta es una batalla dura, compleja, que hay que ganarla, porque Jesús nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los siglos, y por eso tenemos que ponerle todo nuestro máximo esfuerzo, nuestras máximas fuerzas a lograr esta corona de vida, a soportarlo todo por amor a Cristo, soportar todo por amor a Cristo, porque si no lo hacemos, pues no estamos logrando. Ahora, Dios, que está sobre todas las cosas, y a través de nuestro Señor Jesucristo ha declarado: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Estos participarán en el cielo de las alegrías y la recompensa y la victoria obtenida sobre las aflicciones del mundo. Nos habla de pobre de espíritu, de siempre estar en una súplica constante al Señor Jesús para que nos ayude en todo. En todo tiene que ayudarnos el Señor Jesús, en todo. Cuando uno se desprende del Señor, dice: sin mí nada puedes hacer, nada, ni respirar, ni caminar, ni mover los ojos, ni escuchar. Porque Él es la vida en su plenitud. Porque no solamente hablamos de una cuestión social, no está hablando de una condición económica. Está hablando de cómo es tu condición, cómo es mi condición y cómo es la condición de cualquier creyente, de su espíritu. La de pedir, la de suplicar a Dios ayuda en todo. La imagen de la corona simboliza la participación de cada cristiano en el reino de Cristo. Que ahí estaremos, si es que Dios lo permite. Por eso tenemos que luchar con fuerza, para que el triunfo y la alegría nos animen, nos aliente a seguir soportando las aflicciones, las tentaciones, que tenemos que vencerlos con la ayuda del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Por eso tenemos que lucharlos. Por eso cada día tenemos que hacer eso. En ese sentido, Pablo
nos dice la corona de la justicia. Pedro, la corona inmarcesible de la gloria. Y en Apocalipsis, la corona de la vida. Cristo aparece en el Apocalipsis ceñido con una corona, lo mismo que la mujer vestida del sol. Los cristianos permanecieron fieles en las persecuciones del Imperio Romano y todos llevan coronas porque son vencedores y reinan con Cristo. Hay que mantenerse firme. Y esta es este compromiso, esta responsabilidad de mantenernos diligentes en las cosas de Dios, hace que nos esforcemos y podamos salir vencedores. Tenemos luego los siguientes. ¿Dónde está el origen de la tentación? Están en los versículos 13 al 18. Dice, por cuanto alguno que es tentado no diga que es tentado por Dios, y sigue, sino que son de su propia concupiscencias, el pecado y todo lo demás. Y esto lo vamos a ir viendo. Lo primero que vamos a ir viendo, nadie diga en la tentación, soy tentado por Dios. Eso es lo que está diciendo. Primero, que no diga. ¿De acuerdo? Santiago no intenta dar aquí un análisis completo de la tentación, sino que recuerda simplemente una parte, la incompatibilidad de Dios y el mal. Porque Dios no está haciendo lo malo, Dios es bueno. Todo lo que hace Dios es bueno. Oye, y dirán, ¿y qué pasó entonces con Job? Dios no hizo lo malo, pero sí atendió la petición de Satanás. Oye, dirán, pero le hizo lo malo Satanás, sí, pero al final ¿qué pasó? Cuando Dios le dio y comenzó a explicarle a Job, le dio mucho más. ¿Ven? Porque cuando Dios permite, inclusive autoriza al enemigo que nos haga daño y nosotros salimos victoriosos, nos regala mucho más. Dios es bueno. El enemigo es malo, siempre quiere causar la maldad. Pero Dios, que es mucho más inteligente, inmensamente más sabio que Él, es incomparable la sabiduría de Dios hasta con este ángel malo. Que Dios es incompatible con el mal. Por eso cuando permite que algo malo no sucede, es para que si tú logras salir victorioso, porque en nosotros está la decisión, obtengas cosas mejores. Por otra, la entera responsabilidad de cómo respondemos nosotros, cuál es nuestra actitud, cuál es nuestra conducta sobre esta tentación, es responsabilidad nuestra. Porque Dios no obliga a hacer lo malo ni a hacer lo bueno, es tu entera responsabilidad. Santiago pone en guardia al fiel que ya ha pecado contra la excusa fácil de la falta cometida. ¿Qué fácil es una excusa? Pues excusarse, no, me pasó por esto. No, que esto fue una cosa de Dios y me sobrepasó las expectativas. No. ¿De acuerdo? Por eso está diciendo las cosas con objetividad. ¿Cómo es posible que Dios, siendo bueno, nos solicita al mal? No. El enemigo puede solicitar escarnearnos. Dios puede acceder. Porque si cumplimos y aplicamos inmediatamente la palabra de Dios como una ley jurídica sobre nuestro caso, créanme que más estamos para ser condenados que para ir al reino de Dios. Por eso tenemos que entender que los fieles deben atribuir a Dios la causa de su propia culpabilidad. Nosotros somos culpables de muchas cosas. Sí,
Por eso tenemos que entender que Dios no puede ser tentado al mal, ni es tentado por nadie, ni tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, porque Él es fuego consumidor. Apenas llega el mal, ¡pum!, lo quema, fuera, desecho. Y Él tampoco le gusta pensar en hacer daño a alguien. Imagínense, no existiría la humanidad. Tanta maldad que hacemos los seres humanos en cada instante. Por eso Santiago responde a la objeción, afirmando que nadie en la tentación diga, soy tentado por Dios. No, tú eres tentado por ti mismo. Porque Dios no es tentador. Dios es la misma santidad. 3 veces santo, santo, santo. Tan en sí como en sus obras. Y no puede inducir al mal, ni ser el origen de mal de nadie. Por consiguiente, decir que Dios tienta es contradecir lo que nosotros sabemos de Él. Sería una herejía, una blasfemia ir contra eso. Por eso nos toca a nosotros. Por eso dice en la oración del Padre Nuestro, no nos pongas en tentación, líbranos del mal. Eso es lo que decimos en la oración del Padre Nuestro. La lengua y el pensamiento en el lenguaje hebreo no suele distinguir entre lo que Dios quiere positivamente y entre lo que Dios solamente permite. Todo lo atribuyen a Dios directamente sin tener cuenta las causas segundas. La malicia de la tentación es imputable al demonio, que es el padre del pecado y la muerte, el tentador. Todo lo que viene de malicia es del hombre propio o del demonio, que es el padre del pecado. Como confirmación de lo dicho, el autor de este libro, Santiago, aduce una prueba de la santa divinidad. Dios no puede ser tentado al mal ni tienta a nadie. Eso lo dice categóricamente. Por eso nosotros jamás podemos decir que Dios nos ha tentado. Y eso debemos de tenerlo bastante claro. Luego tenemos en el 14, sino que cada uno es tentado por su propia pasión. Somos tentados por nuestra propia pasión. Y cuando la pasión, después de concebido, da luz al pecado y el pecado la muerte. Y acá nos aclara. Oye, entonces ¿por quién soy tentado? Por ti mismo. Entonces, ¿te vences a ti mismo? Sí, te vences a ti mismo. Por eso repito, es la lucha contra uno mismo. Contra el hombre espiritual que está dentro, contra el hombre carnal que está dentro. Es la lucha con uno mismo. ¿Hay otro hombre fuera? No. Es la naturaleza vieja contra la naturaleza nueva. El argumento metafísico deducido de la santidad de Dios. Santiago añade otro argumento psicológico tomado de nuestra experiencia personal. El pecador tiene conciencia de la fuente del mal y del pecado que está en el fondo de nuestros pensamientos, sentimientos, emociones e intenciones humanas. La verdadera causa de la tentación al mal es nuestra propia concupiscencia. ¿Qué quiere decir nuestra propia concupiscencia? Aquella perversa inclinación que tenemos al mal. Es nuestra inclinación, estamos inclinados a hacer lo malo. Eso es lo que estamos inclinados a hacer lo malo. Llámele pecado original o como quiera, estamos inclinados.
el cual permanece en el hombre incluso después del bautismo. La concupiscencia en sí no es pecado, sin embargo, proviene del pecado y nos arrastra el pecado. Por eso la concupiscencia es cómo cuidamos nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestra lengua, todo lo que hablamos. Tenemos que ser cuidadosos porque todo tiene que estar de acuerdo a la fe en Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Otras fuentes de tentación es el propio mundo y el demonio, contra los cuales estamos advertidos que tenemos que ser enemigos del mundo y no escuchar al demonio. Pero aquí habla de la próxima e íntima de la concupiscencia mala que se encuentra en toda tentación, a la que vienen a reducirse tanto el mundo como el demonio, en cuanto que solo por ella pueden obrar en la voluntad humana. Es decir, la concupiscencia que está en nosotros, la inclinación que está mal, nuestros pensamientos actúan sobre ellos, el mundo y el demonio. Ejemplo, puede actuar sobre nosotros una película de Netflix que no tiene nada que ver con las cosas de Dios y es pura magia. Y eso actúa en nuestra concupiscencia. Nuestra mente, que queremos hacer lo que ellos hacen, esos magos, hacerlo nosotros como cristianos. Otro que se basa de esto es el demonio, que entendiendo cuáles son nuestras inclinaciones nos presenta y nos oferta el camino seductor. Nuestra naturaleza humana está allí, inclinada a hacer lo malo. El mundo y el demonio simplemente nos dan una pequeña empujadita. Y cuando ellos nos dan una propia empujadita, pues ni el mundo ni el demonio son culpables, porque el que actúa es uno. El que está haciendo el mal no es el demonio, él simplemente te está presentando la forma, te está presentando la oferta, te está dando argumentos para que tú lo hagas. Lo mismo que el mundo, te está dando la película, pero eres tú quien pones play para ver la película de full magia, o full sexo, o full tonterías, o full violencia. Porque esas son las que a ti te llevan a obrar con tu voluntad propia, libre, humana. La concupiscencia atrae y seduce al hombre. Fíjese lo que tenemos. La concupiscencia atrae y seduce al hombre. Y si solamente se lo no, también a la mujer por idéntico, como a la mujer a la mala vida, con la cual sus artes tratan de seducir al hombre. Lo seducen. Por eso Santiago tiene en su mente la imagen de la cortesana, de la prostituta, de la ofrecida que nos seduce a los placeres carnales, en cuyo caso habría una perfecta continuidad entre la concupiscencia personificada como una meretriz. La concupiscencia está personificada como una que seduce y concibe y pare el pecado. De este modo Santiago describe este proceso de la tentación, que de la sugestión pasa al placer. Uy, lo pensaste, ahora hazlo, disfrútalo, gózalo. En todos los aspectos, porque no solamente estamos hablando de la parte sexual, por eso digo, no solamente quedemos en la parte sexual, dice los que son desobedientes a los padres, dice Romanos, los que son soberbios, los que tienen envidia, los que difaman, los que hablan mal.
No dice solamente, exclusivamente los fornicarios, porque muchos solamente se quedan ahí y no instan a los cristianos a ir a los demás. Y entonces, hermanos pastores, hermanos obispos, hermanos sacerdotes católicos, tenemos una responsabilidad de decir que no solamente es eso, tomar alcohol, andar con mujeres, no. Y la envidia, ¿dónde queda? Y la desobediencia a los padres de esta generación de cristal, ¿dónde queda? Usted es responsable y tendrá que dar cuentas a Dios, porque no está viendo los demás pecados que están hablando en Romanos, de los flojos, de los mentirosos, de los perezosos, de todas estas cosas que tenemos que dar cuentas a Dios, porque la lista es enorme. Enorme es la lista. Los vanidosos, chicos y chicas que paran solamente preocupados en tomarse selfies, mujeres viejas de 23 años, 24, 5, pues solamente mostrando el cuerpo en bikini. Los que están inventando las maldades, los que son ávaros, los que están llenos de envidia, los que paran hablando mal, los que paran engañando. Tantos políticos mentirosos y engañadores. Tienen que corregirse, porque la palabra usted también para usted está, señor político, para que se corrige, para que deje de ser engañador y mentiroso. A los calumniadores, para todos estos, porque la concupiscencia no solamente, si está enfocada desde un plano, digamos, solamente sexual, como ejemplo, como una personificación, es para todo esto. Por eso, el pecado totalmente desarrollado, quiere decir, nace, crece y cuando llega a su plenitud de desarrollo, produce su fruto. Y el fruto del pecado, una vez que lo he consumado, es la muerte, que nos separa de Dios, la muerte espiritual del alma. ¿Y qué pasa con la muerte espiritual del alma? Inmediatamente nos priva de la gracia. Y la muerte eterna, pues, que nos lleva al infierno. El proceso y el resultado de la tentación consentida forma contraste con el proceso y resultado de las pruebas soportadas por el amor de Dios. Por eso nosotros tenemos que mantenernos firmes en soportar todo esto, firmes en nuestra decisión. Si nos toca orar en la mañana, hay que orar en la madrugada. Si nos toca orar al mediodía, hay que orar al mediodía. Si nos toca orar en la noche, hay que orar en la noche. No podemos dejar esas virtudes de la fe. Vamos a perder la batalla. ¿Cómo venceremos a la mentira? ¿Cómo hemos de vencer a la envidia? ¿Cómo hemos de vencer a la injusticia? ¿Cómo hemos de vencer a la injusticia si dejamos de practicar la palabra de Dios? ¿Cómo? Si no obedecemos lo que Dios nos manda, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo, señores? Si que no estamos en constante contacto con Dios. Por eso es lo que está diciendo acá todo lo que estamos conversando, que las pruebas soportadas por el amor a Dios, esto hace más puro nuestra fe, y la fe produce paciencia, y la paciencia produce perfección, y la perfección es recompensada en el cielo. En los versículos del 16 al 18 nos dice claramente: amados míos, no erréis, no te engañéis, toda buena dádiva es del cielo. Ya eso usted ya lo lee, para yo poder solamente concentrarme en la explicación. Santiago, qué profundidad hay en estos hombres de Dios. Vuelve a coger el hilo de la argumentación para poner de manifiesto la bondad inmutable de Dios. En Dios no hay oscuridad, ni un poquitín, ni un pelín, ni un pelito, ni nada. Todo lo bueno proviene de Dios y solamente de Dios. Cuando tengamos un pensamiento triste, malo, no viene
de Dios. Porque Dios dice que todo arrepentimiento con lágrimas nos lleva a Él. Por eso, Dios es bueno. No os engañéis, hermanos míos, porque de Dios no proviene ninguna clase de maldad. No puede haber ninguna. Que Dios me castigó. No, Dios cuando castiga es diferente. No te castiga porque pecaste, para ser claro. El castigo de Dios es para hacernos perfectos, para hacernos entender que debemos corregirnos en todo para andar en sus caminos de Él. Y Dios dice que al que ama, castiga, al que ama, corrige. ¿De acuerdo? Todos estos dones descienden del Padre de los cielos, del Dios de los ejércitos. Aquí se toma al Padre en el sentido de creador, el autor de la vida. En el mismo sentido, Pablo llama a Dios Padre de las misericordias, porque él dice que las misericordias son más grandes, su misericordia es más grande que los cielos y la tierra. Es el Padre de la gloria. Él brilla más que cualquier astro. La idea de Dios creador y el Señor de los astros, de las luces, que brilla 7 veces más que la luz del sol, es frecuente en la Biblia. Por eso bendito sea el Señor, nuestro Dios, que ha formado los astros. Tú eres, Señor, Padre de luz. Por eso Él quiere que seamos también luz. Santiago continúa inspirándose en el lenguaje astronómico y añade el cual es Dios y no hay mudanza ni sombra de alteración. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice clarito. En el 17 dice, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Ve? No cambia. Una prueba de la bondad divina es nuestra regeneración. Dios es verdaderamente Padre de nosotros, pues por su propia voluntad nos engendró, nos creó, es decir, nos dio la vida de una manera puramente gratuita. ¿Quién de nosotros, algún ser humano, mereció la vida? Porque hay muchos que pueden decir, mi mamá me parió y me dio la vida. Mentira. Tu mamá murió. Y entonces, ¿cómo un ser muerto que va a morir te puede dar la vida? No puede engendrar la vida. Alguien superior, y si no lo quiere reconocer, es Dios, es el que es el autor de la vida. Si no lo quiere reconocer, allá tu problema. Invéntate, discute tú solo, enrídate con tus familiares, pelea con ellos, pero los que nos basamos en la Biblia no tenemos tiempo para discutir sobre eso. ¿Tú quieres creer así? Pues cree así. Estás equivocado. Estás cerrado. Pero quieres discutir y encerrarte tú mismo, ¿de acuerdo? Con un científico que jamás sanó a un enfermo, con un científico que jamás resucitó, con un científico que jamás dio la vida por ti y simplemente dio una tesis, una teoría. Bueno, quieres basarte en él, es tu problema. Pero Dios existe. Y Dios nos ha dado la vida de una manera gratuita y sin mérito alguno, de nuestra parte, porque no hicimos nada. Tengo 59 años y me preguntan 60 años qué hacían. Atrás nada, porque no existía, ni sabía que iba a existir. No tuve conciencia de saber que iba a existir. Mas solo no nos infundió una vida natural, sino que también nos dio una vida sobrenatural. Por eso es cuando Cristo nos rescata, con su preciosa sangre, nos da una vida sobrenatural. Porque con esta vida sobrenatural que nos ha dado, nos permite comunicarnos gratuitamente con Él.
si hacemos su voluntad, nos constituimos en verdaderos hijos suyos. ¡Wow! Somos seres sobrenaturales si es que actuamos y hacemos la voluntad del Padre inmediatamente. Se trata, por consiguiente, del nacimiento sobrenatural que tiene cada cristiano. Tiene un nacimiento sobrenatural que es espiritual, dado gratuitamente por Dios, y especialmente a los judíos convertidos, a los cuales va dirigida toda la epístola de Santiago. La metáfora de la vida espiritual se encuentra en Deuteronomio, donde se habla de Israel en sentido colectivo, a quien Dios formó y engendró. Los autores del Nuevo Testamento han explicado y han aplicado las imágenes del nacimiento, regeneración, filiación directamente a los individuos y lo han trasladado a un orden sobrenatural, porque la verdad que no hay forma. Yo personalmente no entiendo cómo he tenido fe y gracia, solamente que ha venido de una forma sobrenatural que ha sobrepasado mi entendimiento al recibir este don. ¿Cómo se realizó el nacimiento espiritual? Por la palabra de la verdad, por medio de la predicación. Pablo dice: vosotros que escuchasteis la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salud. Wow, no solamente nos da vida, sino nos da salud. Y la salud empieza en la mente. Es increíble cómo si una mente está enferma, genera todo un caos. Si una mente está sana y fuerte, llena de vigor, pues nos lleva a cosas increíbles. En la primera carta a los Corintios afirma con mayor fuerza: yo fui quien os engendró en Cristo por el Evangelio. Lo mismo enseña Pedro: Dios por su gran misericordia nos reengendró a una vida llena de esperanza. Y poco después añade: fuisteis engendrados no de semilla corruptible, sino incorruptible, por la palabra viva y permanente de Dios. Fuimos engendrados de una manera eterna, es decir, de una manera sobrenatural. ¿Y por qué no debemos hacer muchas cosas? Porque Dios quiere que lo imitemos. El Señor Jesús de Nazaret quiere que lo imitemos. Dice: aprended de mí, que soy manso y sencillo de corazón. Pero no solamente en tanto que es predicado, sino con una poderosa y eficaz palabra de Dios. Por eso, dejar de leer la palabra de Dios es la peor locura e insensatez que puede tener un hombre común y corriente. Y si se llaman cristianos y no leen la Biblia, créanme que mejor es el que está fuera del Evangelio que usted. De cristiano no tiene nada. Esto hay que leerlo, porque este es un combate a muerte. Este es un combate mortal con nosotros mismos, con nuestra naturaleza misma. Los cristianos a los que se dirige Santiago fueron regenerados. Sí, fueron regenerados. ¿Me entiende? Y estos cristianos fueron regenerados de una forma categórica. De ahí que se dice el término primicias, en el sentido de la antigua ceremonia judía, que somos primicias, de los frutos, con el fin de reconocer la soberanía de Dios en toda cosecha y poder después disponer libremente del resto. El sentido que tiene acá más bien es de los lugares de la Sagrada Escritura, que significa que viene en masa. Por eso nosotros, aunque no lo querramos, nos creó el Señor
y somos seres creados sobrenaturalmente. No perdamos pues nuestra santidad y el camino de fe, y que el Señor Jesucristo nos siga llevando cada día en santidad y justicia, en una lucha que no podemos bajar los brazos ni un solo día, ni un solo momento, ni un solo instante, porque la Escritura dice por la boca de Jesús de Nazaret: un poco de levadura y dañará toda la masa. Que el Señor Jesucristo nos acompañe, nos ayude mediante el Espíritu Santo a vivir en santidad y justicia cada día de nuestra vida. Te lo suplicamos, Dios Padre Todopoderoso, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén.